Bueno, vamos a ver si se la banca el celu, que lo tengo muy lleno. Me dice acá, por acá, que está lleno. Tengo un problemita que me falta un cable para poder desagotarlo. Bueno, recién estuve haciendo un vivo en YouTube sobre que hoy tenemos Mercurio nuevo. Mercurio se encuentra con el Sol. Falta todavía porque miren, el Sol está en el grado 415 de Aries y Mercurio viene marcha atrás 433. Va a ir 430, 4, y hasta que llegue al 4, creo que es 424, que se alinean los dos, no recuerdo, sí, 424. Se van a encontrar el Sol que va avanzando, Mercurio va retrocediendo, 424 de Aries, ahí se encuentran Mercurio con el Sol. Y esto es como esa luz que viene de atrás, que es el Sol que viene avanzando en Aries y Mercurio que viene retrocediendo y iluminación, ¿ok? ¿Y cómo se siente esto? Bueno, siempre que es en Aries es veloz, ¿ok? Así que es una conversación que de repente, porque además la luna está en Acuario para este momento, entonces la luna recién entra en Acuario y es también una energía de sextil con Aries, una energía de oportunidad, velocidad, algo que de repente ocurre, una conversación que surge de repente, una información que de repente se revela, una emocionalidad que también de repente, ¿no?, se hace presente y una manera nueva, una nueva perspectiva que se nos da gracias a este encuentro de Mercurio con el Sol, una nueva perspectiva de quién soy, de lo que quiero, de mi individualidad, de mis bordes, de mi valentía, de mi coraje, de mi iniciativa, de mi visceralidad, de mi instinto. Me parece espectacular esto porque quizás Mercurio en Aries, mientras estuvo directo avanzando hasta el grado 9 y pico, fue a una velocidad que muchas cosas las entendió mal, no las entendió, quizás se sintió agresivo en la forma de decir o de ir hacia las cosas, intempestivo, impulsivo, y ahora que estamos retrogradando hay como una especie de cambio en la velocidad del tiempo o de la percepción del tiempo que nos hace notar los detalles y las cosas importantes o las otras formas de comprender o lo que quisimos decir y no nos dimos a entender o lo que otros nos quisieron decir y malinterpretamos. Entonces, está buenísimo que esté pasando esto. Me parece un gran día. Acá en Argentina es feriado, así que también nos permite seguramente estar un poco más presentes y seguir procesando. Pero este video yo lo quería hacer un poquito más personal, en el sentido de siempre les comparto un poco cosas que me voy dando cuenta, cosas que me van pasando con lo que está sucediendo en el cielo, para que entiendan cómo se habita, ¿no? ¿Qué nos pasa concretamente? Y se los puedo contar en primera persona porque, por dos cosas. Primero, porque yo tengo luna en Aries, natalmente, en el grado 13, así que ni Venus ni Mercurio llegaron a mi luna natal. Y tampoco va a llegar el Sol, porque el Sol, el grado 9, llega al grado 9, se encuentra con la luna y se eclipsan, ¿ok? Hay un eclipse parcial de Sol en Aries, y todo esto antes de llegar a mi luna natal, ¿no? Entonces, es importante por dos cosas para que lo entiendan, porque se los cuento. Porque cuando la luna llega a tu luna natal, cuando la luna de tránsito va transitando, entra en Aries y llega al grado 13 donde yo la tengo, es cuando yo tengo como mi retorno lunar. Es un momento de nueva luna personal. Entonces son días que para mí son 2 días de estar conmigo, estar haciendo por mí, actuando por mí, conectándome bien con mi instinto, con mi individualidad, con mi iniciativa, ¿ok? Porque Aries, ¿no? Si fuera tu luna la tenés en Piscis o en, no sé, en Capricornio, cuando la luna pasa por tu luna natal, hay como una reconfirmación del contrato, ¿no? Sería como un reseteo personal a nivel de sentir y de procesar emocionalmente. Y también soy de ascendente en Tauro. Entonces, este ascendente en Tauro hace que yo esté regida por Venus. Entonces, tanto como las personas de Libra, las personas taurinas de Sol o ascendente, la retrogradación de Venus nos impacta sobremanera. Yo recuerdo la última retrogradación de Venus y me moviliza mucho cuando Venus retrograda porque sobre todo el ascendente tiene que ver mucho con integrar lo taurino, con apropiarnos de la sensorialidad, del disfrute, de la receptividad, de la fertilidad, de esa frecuencia venusina de vibrar quienes somos y por eso conectar con quienes resuenan con nosotras y nosotros. En el caso del Sol, en Tauro o en Libra,
el retorno venusino tiene que ver con un retorno del ser también, ¿no? Como ese sol en Tauro o ese sol en Libra responde a Venus, y si Venus está retrogradando, es como que mi manera de ser Tauro o Libra se está actualizando también, ¿no? En relación porque se está actualizando el valor, se está actualizando lo valioso, entonces se actualiza mi manera de ser Tauro o Libra. Si fuera la luna, tenés luna en Tauro o luna en Libra, se actualiza mi manera de procesar emocionalmente ante lo que para mí es valioso o según el sentido de valor que siento que soy, ¿ok? Pero bueno, sobre todo las personas de solo ascendente, Tauro o Libra, sentimos mucho la retrogradación de Venus, así como las personas de Aries y de Escorpio, y acá soy escorpiana de Sol, hemos sentido fuerte la retrogradación de Marte, porque Marte es el antiguo regente de Escorpio, el actual regente de Aries. Bueno, se siente mucho, sobre todo que Venus retrograda un tiempo prolongado, porque Venus estuvo a finales de Piscis, en enero, entró en febrero en Aries, y todo febrero avanzó hasta el grado casi 11 de Aries, y el 1 de marzo empezó a retrogradar. Tenemos desde enero todo lo que es la sombra pre-retrógrada, que significa el trayecto de grados matemáticos y de signos que Venus después va a revisar cuando empieza a retrogradar. El 1 de marzo se detuvo en el grado casi 11 de Aries y empezó a retrogradar todo hasta Piscis, donde estaba en enero. Entonces, enero, febrero, sobre todo finales de enero y febrero, se revisa todo marzo y parte de abril, porque Venus despierta el 13 de abril. ¿Dónde va a despertar? ¿Dónde estuvo en enero? Enero, febrero, marzo, abril. A finales de enero, Venus estaba donde va a estar, o sea, en abril va a estar de nuevo donde estuvo en enero. Ahí en los últimos grados de Piscis. Y es todo un viaje de, sobre todo la retrogradación, no la sombra pre-retrógrada, la retrogradación dura 40 días, donde los primeros 22 días, porque el 22, el sábado, fue que Venus en su ir hacia atrás, marcha atrás, se encuentra con el Sol que iba avanzando en Aries. Así como hoy le pasó a Mercurio, Venus también el sábado iba marcha atrás y se encuentra con el Sol. Y es algo re increíble lo que al menos yo vivencio cada vez que Venus retrograda, porque se movilizan muchas cosas en cuanto a mi sentido de valor y cómo actúo en función de mi valor, cómo inicio a partir de mi valor, cómo a veces mi reactividad, mi impulsividad, mi energía de supervivencia, de lucha, o de también a veces no la conexión con la sensación de modo enemigo, ¿no? Digo yo, porque tengo la luna en Aries, aunque Venus no llegó ahí, ya lo vuelvo a repetir, pero uno vibra esa energía desde lo lunar, que es inconsciente y que tiene que ver con lo emocional, y Venus implica temas materiales y temas vinculares. Realmente es un momento de recontra actualización de cómo siento yo que mi manera de actuar por mi valor es honrado, si estoy realmente valorando lo que me valora, si es lo que es valioso para mí. Bueno, mucho revoltijo emocional, o también con Mercurio retrogradando se alineó mucho, ¿no? Esto de desde el 15 también, como sumarle también si se estaban moviendo temas de valor, se le sumó cómo pienso mi valor y qué me digo, de lo que valgo, y cómo yo a través de lo que digo, lo que converso, pongo en juego mi valor, honro mi valor, no estoy honrando mi valor. Bueno, mucho de eso, muchísimo. A mí me gusta que pasen estas cosas, estas actualizaciones, porque te das cuenta de que estás actuando en función del pasado, etc. Entonces, tanto por el lado de mi luna en Aries y todo lo que está pasando en Aries, mi manera de procesar emocionalmente, arianamente, ¿no? Si bien lo tengo también en casa 11, que es de una manera bastante de corte, como una luna acuariana, ¿no? Y lo puedo vibrar más en situaciones de grupo, de grupalidad, de creatividad en grupo, de lo colectivo. Luna en Aries en casa 11, bueno, se siente súper cerca de esa luna todo lo que está pasando en Aries, y encima la retrogradación de Venus afecta mucho mi iniciativa, mi manera de ser ante el mundo, porque ascendente Tauro. Así que bueno, vengo como con una actualización fuerte,
por mi Sol en Escorpio con Marte, que estuvo retrogradando diciembre, enero, febrero, y se actualizó en Cáncer, una energía hermosa en relación a Escorpio porque estamos siempre como en trino de agua. Entonces, bueno, se siente amable todo lo que está pasando, tiene sentido para mí todo lo que se está actualizando y siento que es un alivio, estoy contenta con esta actualización, a pesar de que me hace cuestionar muchas cosas, revisar, pensar, reflexionar, observar, atestiguar, como yo les decía, para este mes de esta temporada de eclipses. Se siente fuerte, las actualizaciones de nuestros regentes. ¿Y qué me estuvo pasando? Bueno, sobre todo estos últimos días, cuando ya Venus estaba acercando al Star Point, a su reinicio, a su beso con el Sol, y Mercurio también ahora se le suma a esa nueva claridad mental y de palabras, y esas revelaciones que vamos a tener y esa información que no teníamos que nos va a llegar. Les seguiré contando, pero sí tuve mucha conexión conmigo, mucha claridad de lo que necesitaba darme cuenta que ya no soy, que ya no es eso el valor o eso es lo valioso. Tuve una conversación, voy a arrancar por ahí porque creo que fue el punto, como que hace 2 días antes del Venus Star Point, entre el jueves, viernes de la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, empecé a estar en ese vibe de cosas que me duelen por no sentirme valorada o por sentirme que estoy poniendo todo el corazón, como yo soy bastante entregada, escorpiana, imagínense, y sentir que quizás lo estoy haciendo en el lugar equivocado, con la persona equivocada, o dudar si estoy repitiendo un patrón o no. Bueno, esas cosas que, ¿no? Toda la parte de la retrogradación, la primera parte es más caótica y uno se pregunta cosas, algunas pueden ser de servicio y otras pueden ser más para socavar nuestro valor y dudar de nosotras y nosotros, es parte del proceso. Pero bueno, esto decantó en que hablé con 3 personas, con mi hermana más grande, hablé con mi amiga Nadia que está en Barcelona, con la que estamos muy conectadas por esto que ella hizo un cambio muy grande con su familia y está allá y bueno, estamos muy conectadas, somos muy amigas de hace muchos años, por trabajo nos conocimos en Rosario. Y después hablé justo, creo que fue el sextil del viernes, que fue el sextil de Venus a Plutón en Acuario, que apareció un amigo que me hice que conocí viajando, como siempre. Yo tengo Venus en Sagitario, me encanta viajar. Y es a través de los viajes que surgen las cosas más lindas para mí, que honran mi valor, que vienen a recordarme mi valor. Y apareció Piero, te voy a agradecer públicamente, Piero. Piero yo lo conocí creo que hace 2 años, y viajando a Buenos Aires a ver a mi hermana. Muchas cosas pasan viajando a Buenos Aires a ver a Sole, compartiendo auto. Y bueno, Piero justo, como son las causalidades, su abuela tiene un departamento a la vuelta de donde yo vivía, donde me acabo de mudar, y ahora igual estoy a 2 cuadras. Entonces, nada, fue muy gracioso todo, como que dijimos, bueno, vamos a vernos, cuando esté en Mar del Plata te aviso, nos conectamos, nos hemos visto, si él pasa de visita, me manda un mensaje, salimos a caminar, charlamos, filosofamos un poco, nos contamos en qué momento estamos de vida. Y bueno, y esta última charla con Piero, que me escribió justo el viernes, yo tenía el viernes súper tranquilo a la tarde porque ya había organizado el viaje, viajaba el sábado bien temprano. Y me escribe Piero, vamos a ver, nos vamos a caminar. Bueno, vamos, salimos a caminar por la costa y bueno, contándole un poco unas historias importantes que tuve últimamente, tanto en el plano familiar como en el plano vincular. Nada, le comenté un poco un par de cosas y casi al final de la charla, o la última hora que estuvimos charlando, que estábamos en una plaza charlando, y él me da un ejemplo que les puede servir mucho. En mi caso es como que venía pensando en eso ya antes de hablar con él, y cuando lo hablé con él fue como la confirmación de que venía con un relato, y de hecho ustedes lo pueden ver en mis videos, que yo por ahí todo el tiempo sacando el tema, ¿no? De algo que sentía como muy cerca todavía mío, de mi piel, por decir así, de todo lo que estuve viviendo, que no voy a repetir justamente porque la conclusión a la que llegamos con Piero es que tengo que dejar de alimentar un relato de algo que ya terminó, y que es todo lo que yo pasé desde 2000, sobre todo desde 2015, pero sobre todo que se intensificó de 2017 a 2023,
2.23 les diría. Donde tuve un primer periodo, 23 a 24, principio de 24, que me conecté con lo nuevo, estuve presente y mirando para adelante, y algo desde el año pasado me volvió a llevar hacia atrás. Y entonces, algo de lo nuevo que empezó cuando cumplí 40, a finales del año pasado, 2024, me hizo poner en contraste con eso a lo que estaba volviendo, ¿no? Como apegándome de nuevo, o yo creo que es identificándome con eso que al principio me desapegué rápido, porque es como cuando termina algo muy denso, muy intenso, es como que vos estás con todas las ganas de ir para adelante. Pero después, obviamente, surgen las consecuencias, las cicatrices de lo que te dejó eso, las marcas que dejó todo eso por lo que pasaste, sobre todo cuando fueron muchos años, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 años, un montón. Entonces fue como había avanzado, había reconectado con todo en mi vida, y fue como que algo me volvió a llevar para atrás, y a finales de 2024, cuando cumplo 40, que tuve una crisis fuerte, algo me dijo, si seguís por ese camino, vas contra la vida. O sea, estás contracorriente. Y de repente conozco a alguien muy importante y que me trajo como que fue un regalo de la vida, porque yo había escrito una carta a la vida en ese momento de crisis. Yo escribo mucho, hablo mucho, escribo mucho, trato, eso me ayuda mucho a ordenarme y a sincerarme y a detectar, ¿no? lo genuino, lo coherente y lo que no. Y esta persona me reconectó con la vida de una manera tan hermosa, tan amorosa, con el amor, con la vida, con lo lindo, con el disfrute, con el recibir, con recordar todo lo que merezco, de lo bueno que merecemos, ¿no? Que a veces por cosas que pasamos, no sé, terminamos como creyendo que no lo merecemos tanto, o que algo habremos hecho, que todas esas cosas, ¿no? Que a veces nos decimos. Y fue tan hermoso que me dejó como con mucha certeza y a la vez no sabiendo bien dónde estaba, ¿no? Y estoy acá, me mudé el 1 de marzo a un edificio, Neptuno 9, imagínense. Neptuno tiene que ver con la disolución, tiene que ver con el final de finales. Yo venía sintiendo mucho como que Mar del Plata en algún punto ya no es mi lugar. Es un lugar al que yo llegué, ni siquiera yo elegí venir a Mar del Plata. Cuando sucedió, sobre todo fue a partir del duelo del fallecimiento de mi mamá, yo elijo venir a vivir, cuestiones anecdóticas, a Miramar. Y en Miramar, por una cuestión circunstancial, me trae a Mar del Plata. Una cuestión de habitacional. Y entonces yo desde finales del año pasado también, desde mi cumpleaños, un poco antes de mi cumpleaños, ya venía sintiendo como, ya este no es mi lugar, no es algo que lo elegí desde un lugar luminoso, desde un lugar de disfrute, desde un lugar donde yo estaba en un buen momento, ¿no? Estaba en duelo, ¿no? O sea. Y cuando llega este departamento nuevo, esta posibilidad de alquilar acá, que es temporal, fíjense, ni siquiera es un contrato permanente, es temporal, es de 9 meses, de marzo a diciembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre, bueno, ya igual diciembre, mitad de diciembre como mucho creo. 9 meses como un parto, como un nacimiento, algo que es muy de este año es muy como parirnos de nuevo. Mis 40 años implican 4 y 0 es una nueva estructura que nace. Es como que hasta los 40 estamos practicando, aprendiendo, dándonos cuenta, y a partir de los 40 tenemos la oportunidad de sembrar una nueva semilla, una nueva realidad, a partir de todo lo que nos trajo hasta acá, y de quiénes somos ahora, y lo que queremos ser, y etcétera, ¿no? Todo empezó a cuajar, ¿no? Todo es para que entiendan un poco cómo yo aprendí a leer lo simbólico en la realidad concreta, que nos habla y nos guía un montón, porque yo les digo que yo he seguido mucho los símbolos y mis intuiciones y no fallan. Todo lo demás, a veces mi mente se equivoca, me dice una cosa, cuando me doy cuenta que estoy re equivocada, que yo digo, con respecto a mi mente, digo, vivo equivocada. Vivo equivocada. Mi mente me miente. Porque se mueve más desde el ego. En cambio, mi corazón y mi intuición nunca me fallan. Es así. Pero hay que lidiar con la mente y con los miedos y las memorias, etc. Entonces a veces no nos escuchamos, o nos escuchamos pero nos hacemos los sordos y seguimos, y después decimos, tenía razón.
No importa, es parte del aprendizaje de la vida. Pero veníamos hablando con Piero de esto y yo en un momento le empiezo a relatar como desde esta sobreidentificación con eso que me pasó, con eso que viví, con esa etapa de mi vida, como si yo fuera eso. Y en el mismo momento que me puse a llorar, me puse mal, o sea, se me llenaron los ojos de lágrimas, y en el mismo momento le decía a Piero, mientras le relataba eso, esa identidad que yo tengo asociada a todo eso que pasé, como si yo fuera eso, o como si eso me hubiera robado poder ser quien soy, yo le decía, no tengo que decir esto, pero, y le decía y me ponía mal. Cuando nosotros nos mentimos, sufrimos. Si algo nos duele desde un lugar de sufrimiento, y nos hace sentir mal y nos lastima, es muy probable que lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo no sea verdad. Porque la verdad puede doler, pero nunca te va a hacer daño, nunca va a hablar mal de tu valor, nunca va a socavar quién sos, nunca te va a hacer sentir mal físicamente. No, te libera, te da fuerza, te empodera, te da certeza, te da honestidad. O sea, duele, pero es como un dolor que libera o que te da como verdad, ¿ok? Se siente distinto. Se los voy diciendo por cosas que yo uso y que siempre me sirvieron para guiarnos a través del cuerpo, de la intuición y de lo simbólico. Entonces, ahí me dio un ejemplo Piero que está muy bueno, ¿no? Y que lo podemos usar como ritual. No sé si vieron alguna vez, yo lo había visto, así que cuando me lo contó digo, sí, ya sé de qué me hablas. Es cuando uno pone un vaso con agua y lo ensucia, le entra tierra, tiramos tierra. Y la tierra o el barro o la mugre, los desechos, pueden representar todo el rezago que queda a nivel emocional, físico, de memoria celular, cuando pasamos por situaciones que son fuertes, que son situaciones que buscan transformarnos, que buscan que trascendamos algo, que buscan un cambio dentro nuestro. Esas situaciones de vida que nos confrontan con nuestros miedos, con nuestros recursos, con los desafíos, con las cosas que negamos o que tenemos miedo, la sombra. Bueno, esos procesos tan fuertes dejan vestigios, dejan desechos. El agua es nuestra esencia. Por eso el vaso con agua es como nuestro cuerpo y nuestra esencia, que quedó con impurezas. Y entonces, si yo a alguien obviamente le digo, che, ¿te tomás este vaso? Me va a decir, no, esa agua está sucia, yo eso no lo quiero tomar. Y uno puede creer que es esa agua sucia. Sentir como, no, ya estoy, en el momento dije, estoy rota, ya estoy lastimada, ya no voy a volver a ser nunca más la misma, pero en un sentido como que uno no tiene arreglo, esas cosas feas que decimos y que no son verdad y por eso nos sentimos mal cuando las decimos, porque imagínate estar vos haciéndote daño con lo que te decís. Lo peor que podemos hacer. Y entonces, como además en temas vinculares amorosos, ya saben, porque ya les conté, mi experiencia me llevó por un carril totalmente diferente a lo normal, es decir, a la norma, a lo que generalmente la gente vive. En mi caso me tocó vivir una experiencia totalmente diferente y extraña quizás para la mayoría, esto de estar soltera, de no establecer relaciones de pareja estables y permanentes, de tener más que nada amores fugaces o inestables o no, inestables no diría, fugaces, porque no fueron tampoco, yo no tuve historias de amor feas, violentas, no, nunca me pasó eso. Sí me pasó de no poder tener una estabilidad amorosa para construir una relación de pareja con alguien. Hasta ahora. Y entonces, claro, eso a veces, cuando a uno le toca ser como un outsider de determinada experiencia de vida, sea que te pasa en el trabajo, sea que te pasa con la familia, te pasa con la salud, te pasa, a todos nos toca ser a veces un poco outsiders de algo. Y se siente difícil ser outsider, ¿por qué? Porque es como que la mayoría, ese colectivo al que uno quiere pertenecer, tiene determinadas experiencias y vos no las tenés otras. Y entonces para la parte de valor propio te puede afectar mucho, porque te puede hacer creer que hay algo que no está bien con vos, Quirón, ¿no? Yo tengo Quirón en Géminis, en el relato, ¿no? A veces me hiero a través de lo que me digo, de lo que pienso, de lo que percibo acerca de mí misma. Tengo Quirón en Géminis en casa 1.
y dudar de las propias ideas o del propio relato, decirte cosas que te hieren sobre el yo. Pero bueno, Quirón está en Aries ahora, ¿no? Y todos vivimos un poco esa energía de la herida del yo en relación a ese colectivo de pertenencia. Yo tengo justo Quirón en Aries en casa 11, entonces mi yo no encaja con este colectivo, no vive las mismas cosas que los demás, y a veces por ser valiente y por ser decidida y determinada con lo que siento, puedo sentirme outsider, puedo sentirme sapo de otro pozo, puedo sentirme que nadie me va a entender, que los demás me pueden mirar mal, pueden dudar de mí, pueden sentir que, no sé, que no soy correcta o sentirme no suficiente. Bueno, hay muchas cosas que afectan justamente el sistema nervioso, ¿no? Casa 11, sistema nervioso desregulado y sentir que por eso entonces yo, bueno, ya no puedo recibir o no tengo derecho o no valgo lo suficiente, bueno, un montón de cosas que uno se dice. Entonces Piero me dice, bueno, ¿te acordás que ese vaso, si vos lo tenés el vaso con agua, con desechos, si vos le empezás a tirar agua, más agua, o sea, a priorizar la esencia, le tirás agua, llega un momento que esos desechos salen, el vaso desborda y los desechos se van y queda nuevamente la esencia, el agua limpia. ¿Ok? Entonces le digo, sí, ¿sabes que yo debería realmente recordar, poner el vaso con agua sucia, recordar que todo eso sucio es lo que yo me digo y me hago daño y me miento, diciéndome lo que me digo y usando mi experiencia de vida para hacerme mal, para tener una lectura autodestructiva, sin darme cuenta de todo lo que representa el haber atravesado eso y estar bien después de todo eso y el poder personal con el que te conecta, que es verdad, los recursos que yo he descubierto, la fuerza ante la vida también y la valentía que te sigue sumando, ¿no? El lograr trascender ciertas situaciones y entender que eso te hace humano, y que nos entendemos y conectamos por esa vulnerabilidad Marte en Cáncer que yo les decía. Marte en Cáncer nos dice eso, ¿no? O sea, actuar desde nuestra vulnerabilidad, no negarla y esconderla. Como decía Brené Brown, ¿no? El poder está en nuestra vulnerabilidad. Conectamos con otras personas porque sabemos que todos somos vulnerables. Eso es lo que nos hace sentir, conectamos, somos lo mismo. Hay algo que nos conecta, no intencionalmente conecto desde acá, sino que nos conecta porque cuando nos reconocemos en la vulnerabilidad del otro, es cuando sentimos que estamos con alguien que también comprende lo que es el dolor, lo que es el deseo, la necesidad, el disfrute, todo lo que nos hace ser seres humanos. La fragilidad, ¿no? Ante la vida también. Entonces, la verdad que cuando Piero me dijo eso, y hablamos de esto, ¿no? De dejar de presentarme de alguna manera, pero sobre todo más que ante los demás, conmigo misma, dejar de decirme que soy eso del pasado y entender quién soy ahora que eso ya pasó, ya terminó. Y fíjense que estoy hablando justo de hace 2 años atrás. Venus hace 2 años tuvo una actualización y ahora tiene una nueva actualización, no sos esa, ¿ok? Sos otra. Sos la misma pero con otro sentido de valor, con otras cosas que te resultan valiosas. Bueno, ahí a mí me interpeló muchísimo esa charla con Piero, me ayudó mucho, por eso Piero, te vuelvo a agradecer un montón, no sé si vas a ver este video, pero realmente me dio un abrazo, me sostuvo mientras yo estaba diciéndome todo eso y estaba a punto de llorar, se dio cuenta de mi vulnerabilidad, me apoyó y me ayudó a usar eso para darle la vuelta, que es un poco lo que hago yo con los demás cuando hago mis acompañamientos en las distintas terapias que hacía antes y que bueno, ahora ya solo hago astro, ¿no? La verdad que lo agradezco muchísimo. Es un poco también una extensión de yo misma apoyándome y valorándome a través de un otro, ayudándome a decir, no está mal, no estás mal, no sos eso, ¿ok? Al contrario, lo superaste, lo trascendiste, estás entera, estás bien. Y de hecho él me decía, de hecho me estás contando, le estaba contando toda la historia de amor, me decía, me la estás contando con entusiasmo, a pesar de que es algo que, una situación que se termina por una cuestión de vida, de timing, y se termina, ¿no? Y entonces como, bueno, estaba con eso, ¿no? Con esos finales que estamos viviendo y el tema del valor y lo vincular y bueno, y la verdad que me hizo tan bien porque me cambió completamente, hizo un switch en la cabeza. Igual el fin de semana también me llegaron unos mensajes y me
me hicieron seguir trabajando sobre eso, porque uno se da cuenta, pero después tiene que actuarlo, tiene que ejecutarlo, tiene que ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, más allá del ritual, que sirve mucho para conectar con esa actualización a nivel inconsciente, nos sirve ritualizar. Yo me puedo decir todo esto, pero mi inconsciente no se entera. Mi inconsciente solo se entera de cambios cuando yo los ritualizo, cuando yo se lo transmito sensorialmente. Por eso los rituales y el chamanismo. Así que bueno, voy a hacer mis rituales para entender que estoy en otro momento y enfocarme del presente hacia el futuro. Pero sobre todo es probable que los primeros, qué sé yo, que por lo menos un primer año, 2 años, yo deje de estar relatando lo que vengo relatando, y cuando uno lo relata, lo refuerza. Y uno, ¿qué pasa? Para el inconsciente no hay tiempo. El inconsciente no entiende de, estoy hablando en el presente de algo que pasó. Si yo lo hablo y yo conecto emocionalmente con eso porque fue fuerte, hay conexiones emocionales en mis células, hay memoria en mis células de lo que pasé, lo detono de nuevo, lo vuelvo a activar y vuelvo a actuar desde ese lugar. Entonces es importante acallarlo en el sentido de no de acallarlo, por ahí la palabra es incorrecta, es poner fin, porque ya terminó. Entonces yo tengo que entender físicamente que terminó, emocionalmente que terminó, y dejar de identificarme mentalmente con eso, ¿entendés? Entonces la manera de hacerlo es, bueno, un ritual, por ejemplo, ¿no? Lleno de suciedad, un vaso con agua, de lo que era Gaby hasta que empezó a vivir esa situación hace 7 años. Puedo hacerlo durante 7 días, como si fuera un día cada año voy limpiando, y lo voy limpiando, y lo voy limpiando, y lo voy limpiando, y cuando termina es como decir, estamos de nuevo, porque la esencia no se puede dañar, ¿ok? No tiene principio ni fin. Un poco, ¿no? Como dice Piscis. Así que voy a hacer ese ritual, se los ofrezco si ustedes sienten que están un poco vibrando en algún área de su vida con esto, o algo similar a esto, pueden usar el ritual, ¿ok? Para limpiarse de lo que ya no está en ustedes, pero que por ahí quedó ahí como si estuviera todavía siendo. Recuerden que el inconsciente no entiende de tiempos. Todo con lo que yo conecto es presente. No importa si es algo que viví en el pasado, si es algo que yo viví a los 7 años. Si yo hoy todavía lo sigo sintiendo y conectando emocionalmente con eso, es como si estuviera en ese momento, ¿ok? Por eso a veces uno se traumatiza, ¿no? O sea, se refuerza el trauma. Pero bueno, realmente el Mercurio retro y Venus retro, la primera fase me ha servido mucho para darme cuenta cómo estaba hablando desde ese lugar, cómo estaba respondiendo desde ese lugar, reaccionando desde ese lugar, moviéndome desde el miedo, desde la falta de valor propio, desde la necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo que viví me dejó esto del miedo a las pérdidas, todo eso, tuvo que ver con todo eso. Entonces yo tengo que entender que ya no estoy ahí, sobre todo para que mi sistema nervioso vuelva a regularse, para lo cual también obviamente, como contamos con Aye, yo estoy trabajando con las microdosis, con acompañamiento terapéutico, para sanar este sistema nervioso desregulado y para reparar las conexiones a nivel neuronal, para generar nuevas conexiones neuronales, para estar presente, para poder volver a habitarme, que es súper importante. Y entonces, bueno, la verdad que, no sé, para mí fue súper revelador. De hecho, me cayeron más fichas porque cuando estoy viajando, como les dije, yo me conecto mucho y muy bien conmigo. Y me encanta estar en la ruta. Bueno, fui compartiendo auto, volví en colectivo. Y la verdad que me encanta esto de compartir y a la vez también de estar conmigo misma y de tener tiempo conmigo para sacarme de cuadro y entenderme desde un lugar como bien presente pleno. Y escribí algunas cosas, creo que fue ayer, que me gustaron, y que tienen que ver con algo que mi astral hacía mucho tiempo había compartido, cuando estaba mucho hablando de la Kabbalah, que ahora creo que está hablando de nuevo mucho de Kabbalah. Hace muchos años, cuando Mía recién estaba empezando a ser conocida, no era tan conocida. Mía hablaba mucho de la vasija, de que en Kabbalah, por el principio de receptividad, ¿no? Para poder recibir tenés que tener dónde alojar lo que recibís. Y hacer vasija es trabajar en reconocer nuestra capacidad de recibir, trabajar
Hay una palabra que otro amigo mío la detesta, que es el merecimiento, pero por ahí porque nos han hecho trabajar mucho, nos han hecho asociar mucho, perdón, la palabra merecimiento con meritocracia, con que tengo que merecer, no. Yo cuando hablo de merecimiento, hablo de nuestra capacidad de reconocer lo que ya nos es dado y que merecemos en el sentido de que lo mereces porque sos, porque estás, porque existís. La vida, cualquier persona que existe para mí, merece, es decir, tiene la capacidad de recibir todo lo bueno. Pero si no reconoce su capacidad, si no siente que lo merece, no, va a boicotearlo, va a buscar la manera de sacarlo de su vida, ¿ok? Porque siente que no lo merece. Y si yo siento que no lo merezco, siento culpa. Es algo que trabajamos mucho, sobre todo con Venus en Tauro. Y como eso después en Libra se refleja en lo vincular. Venus en Tauro es nuestra capacidad de recibir, nuestra capacidad de crear lo que necesitamos, lo que merecemos, lo que disfrutamos, pero sobre todo nuestra capacidad de recibir y disfrutar de lo que recibimos, porque a veces hemos desarrollado la capacidad de recibir, pero cuando recibimos nos da culpa, porque otros no tienen, o porque por ahí siento que tengo una idea de que tendría que haber hecho tal y tal cosa para merecerlo, para recibirlo, esto del esfuerzo, la meritocracia, si no me rompo el alma, entonces no merezco, entonces no puedo recibir, entonces ¿por qué me lo van a dar? ¿Por qué voy a estar disfrutando de esto si yo no lo pagué o si yo no estuve 10 años juntando el dinero para lograrlo? ¿Cómo voy a recibir una casa si hay gente que en toda la vida no logra construirla o comprársela? Cosas materiales, sobre todo con la materia, con lo sensorial, con el cuerpo y con la materia, porque Tauro. Y creo que ahí juega mucho con esto de entender de que toda nuestra experiencia con lo sensorial y con lo material es una extensión de nuestra conciencia de valor. Todos valemos por existir, la existencia tiene valor en sí misma, es intrínseco. No hay alguien que te lo da o te lo quita. El tema es cuando nosotros aprendamos a conocerlo o reconocerlo o registrarlo, hacernos conscientes de nuestro valor. A medida que vamos haciéndonos conscientes de nuestro valor, es que vamos haciendo vasija, vamos iluminando esa vasija que ya somos, esa capacidad de recibir, ese lugar a donde alojar algo, ¿ok? Esto en el cuerpo podría ser como cuando hay miomas en el útero, ¿no? Es como ocupo la vasija porque siento que no está la persona con la que estoy, no es con quien yo quiero dar vida, alojar, recibir y disfrutar, o porque siento que no merezco, o que no soy capaz, o que no lo valgo, como madre, como dadora de vida, como capacidad de sostener una vida, acompañar a otra vida. Bueno, esto lo digo a nivel biodecodificación quizás. Entonces, wow, fue como estos días estuve dándome cuenta de eso, ¿no? De que si viví lo que viví con esta persona tan hermosa, que no la nombro porque una cuestión, o sea, no tengo su consentimiento, no lo hablé, estoy haciendo esto algo de manera muy espontánea, realmente eso me mostró que yo tengo una gran capacidad de recibir, de disfrutar. Es como la vida diciendo, mira, yo te quiero dar todo esto, más allá de él, porque el día de mañana puede ser otra persona. Entiendo que a veces las personas simplemente son quienes dicen, bueno, yo voy a ir a representar ese rol, a recordarle esto, y después siguen su camino, ¿no? No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero por ahora puede ser eso, ¿no? Puede ser que él haya sido el encargado, el alma amiga, que vino a recordarme, mira, todo lo que te quiero dar, todo lo que la vida te quiere dar a través mío. La vida a través mío te muestra todo el disfrute, lo que te mereces, el amor que sos capaz de recibir y que la vida te quiere dar y que sos, ¿no? Porque somos un reflejo. No saben lo hermoso que fue. De repente era como estaba en una película en el sentido de, no de idealizarlo, realmente fue toda una situación tan de disfrute de principio a fin, tan auténtica, tan que lo hice desde mí, que fue, sobre todo fue un viaje que viví con él, y que fue, no le conté a nadie, no le dije a nadie, esto de que ahora también estamos en un mundo donde todo se cuenta, todo se comparte, de hecho nadie vio, tengo un montón de fotos, videos, y no los compartí en ningún lado, primero por respeto a la otra persona, porque estaría exponiendo a otro que no sabe si quiere exponerse en ese sentido, porque no somos nada, entre comillas, o sea, fue un vínculo que o sea, no hay, en ningún momento nos preguntamos qué somos, qué dejamos de ser, qué vamos a hacer, no. Nos encontramos, fuimos,
vamos siendo, como quien diría, ¿no? Por más que ahora está en un proceso de disolución quizás, hay como un cambio de las vidas abriéndose camino en diferente dirección. Fuimos y vamos siendo, como dice Nilda Cheraviglio. Porque es algo vivo, es algo que no necesita titularse, no necesita encasillarse, no necesita nada, porque es. Y cuando algo es natural, ¿ok? Pero bueno, yo lo viví, lo estoy ahora estos últimos días como conectando con eso de que realmente es hacer vasija, hacer lugar, o más bien reconocer ese lugar. Le estoy leyendo algo que me escribió el otro día, reconocer ese lugar que sos y que lleva su proceso reconocerlo, por supuesto. Y entonces uno solo tiene que ir siendo y haciendo lugar, o sea, reconociendo el lugar que uno es y que uno, la capacidad enorme que tenemos de ser el amor que somos, recibir el reflejo, la vuelta de ese amor que somos, extenderlo hacia afuera, hacia alrededor, vibrarlo, que es lo que es Venus, descubriendo y develando quién sos, despojando lo que añadiste y nunca fuiste, que es esto a lo que uno se asoció, se sobreidentificó de una experiencia, pero que no es lo que uno es. ¿Okay? Es como haberse quedado asociado a una experiencia cuando en realidad uno es un ser que pasa por una experiencia. Y lo único que, como siempre he dicho también en biodecodificación, lo único importante de que uno puede quedar, uno puede hacer lo que quiera, pero yo sugiero, y me sugiero a mí misma, quedarnos con lo que aprendimos, quedarnos con lo que nos recordó, quedarnos con lo importante. Lo que fue, ya pasó, ya está. ¿Okay? Porque cuanto más lo volvemos a nombrar, a relatar, lo reactivamos a nivel emocional y celular, lo volvemos a vivir. Si algo fue muy fuerte y fue difícil, ¿por qué vamos a volver? ¿Okay? Tampoco es negar, no. Sí, por ejemplo, en un contexto de terapia, o si surge, como me decía Piero, surge en una charla con un amigo, pero basta, no estás más ahí y no sos más esa persona. ¿Okay? De hecho, sos una gran persona por haber atravesado eso y haberlo superado. Gran en el sentido, digo, la grandeza del ser humano, de capacidad, ¿no? De resiliencia que tenemos. Así que bueno, todo me sirvió un montón. Y hay algo que quizás quienes son más, están más cercanos a lo que es un curso de milagros, Marta Salvat, que es una gran promotora de un curso de milagros y de una manera muy práctica y concreta. Las cosas que nos duelen, las cosas que sentimos que nos lastiman o que nos hacen sentir mal con nosotras mismas y nosotros mismos, no son verdad. Básicamente porque no es la voluntad de la vida eso. La voluntad de la vida es el disfrute, la experiencia, la diversidad, el florecimiento, la evolución, el crecimiento. Por eso hay dolor también, obviamente, pero no siempre tenemos que aprender a través del dolor. Podemos aprender, más ahora que tenemos más información, estamos más conectados con nuestra parte más espiritual o más abstracta, sabemos que no somos solo un cuerpo, podemos aprovechar la experiencia de otras personas, como lo he dicho, hace muchos años dije esto, que somos como gotitas del océano. Cada gotita tiene su propia experiencia y le aporta a los demás. Imagínense que todos tengamos que vivir la vida que todos viven para poder hacernos conscientes de algo. No. Todas las personas tienen diferentes experiencias de vida a través de las cuales nos hacen conscientes a los demás que tenemos una en particular. Bueno, vos tenés otra, a través de la tuya yo entiendo si pasara eso, cómo podría sentirme, a través de la otra, ¿no? Como que somos como pequeños, hablando de como Aye decía, ¿no? Fractales de una conciencia superior, íntegra, de una totalidad. Somos una parte que extiende la esencia de esa totalidad. Esa totalidad tiene una esencia que es el amor total, que no es de este mundo. Nosotros somos como un reflejo, una extensión de ese amor esencial, y todo lo que nos dice que somos lo contrario nos miente. ¿Ok? Miren, me pica la nariz mal. Pinocho, nos miente. ¿Ok? Cuando nos decimos la verdad, nos sentimos fuertes, aunque algo duela, aunque algo sea difícil. Se siente liberación, se siente empoderamiento, se siente verdad, se siente honestidad, se siente presente. Así que mucho cuidado con las imágenes, las palabras, los relatos de algo que ya no somos y que nunca fuimos, les diría incluso. ¿Ok? Porque después, a partir de ese personaje que nos contamos, es que habitamos lo que vamos viviendo y vamos contaminando el presente con el pasado
y vamos saboteando la felicidad con un dolor que se transformó en sufrimiento, etc. ¿Ok? Y todos tenemos derecho a experimentar la felicidad, experimentar la plenitud, experimentar el presente, a empezar de nuevo las veces que sea necesario, a ser amables, a amarnos por ser quienes somos, ¿ok? Así que bueno, cada quien lo va a ir viviendo diferente. Yo, en mi caso, al menos conmigo misma, y bueno, en estas charlas con mi hermana, con mi amiga Nadia y con mi amigo Piero, vinieron como mensajeros a recordarme cosas importantes. Y yo misma también hablo mucho conmigo, ¿no? Hay como diferentes voces dentro nuestro y hay muchas voces del presente hablándole a esa Gaby que quedó atrapada, quizás asociada, no atrapada, sino asociada con el pasado y disociada del presente, y que estoy sanando y que para lo importante uno tiene todo el tiempo del mundo. Yo no tengo ningún apuro con lo que realmente me importa, ¿está? Porque lo que es realmente importante, ¿cómo no vas a tener paciencia con lo que es realmente importante? ¿Ok? La urgencia a veces tiene que ver más con cuestiones superficiales, con el ego que busca el cortoplacismo satisfactorio, con satisfacer necesidades de corto plazo. Pero la urgencia no tiene nada que ver con lo prioritario, y lo que realmente nos es importante merece todo nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestra paciencia, justamente porque es importante. ¿Ok? Así que nada, espero que realmente estén teniendo sus propias revelaciones, sus propias caídas de ficha. Esta semana vamos a poder poner eso en palabras, conversarlo, recibir información, dar información, encontrar ese nuevo relato más actual y que honra nuestro valor, porque Mercurio se actualiza, porque Venus se está actualizando también, todo se pone como en sincronía, y así vamos a llegar a ese eclipse parcial de Sol en Aries que cierra este ciclo de aprendizaje sobre lo vincular, sobre la valentía, la codependencia, la independencia, la individualidad y cómo juega esa individualidad en la asociación con otras personas o en los vínculos de pareja. Bueno, vamos a encontrar un nuevo sentido de armonía siendo quienes realmente somos. Y bueno, espero de verdad que sea de servicio toda esta experiencia más personal que les comparto. Y rétenme si llego a hacer alusión a algo que ya pasó y que terminó. Por más que uno lo use como ejemplo, no voy a hablar más del tema. Es mi compromiso en público. Yo ya hice compromiso conmigo ayer en viaje. Este es mi compromiso adelante de ustedes conmigo misma, de que realmente vamos a empezar a hablar de quién soy yo ahora, esta Gaby de ahora, que abrazo, que amo, que de verdad entendí también que el amor propio tiene como distintas facetas, y yo soy una persona que me quiero mucho, de verdad me respeto, me siento muy bien conmigo misma desde hace muchos años. Tuve ya muchos años de trabajar el diálogo interno y el amor propio, y yo estoy bien conmigo, y ahora estoy en una faceta de desarrollar mi amor propio en relación a los demás, de entender que mi talón de Aquiles, por la experiencia diferente a la normal, a la tradicional, a la que la mayoría tienen, me ha hecho dudar de mi valor, o me ha hecho desconocer mi valor, o poner mi valor en duda. Bueno, ahora empiezo una etapa, o ya creo que ya la empecé, voy avanzando en esta etapa de valorarme, aunque haya tenido una experiencia distinta al resto, sobre todo como mujer, con 40 años, o no todo lo que, ¿no? Lo que ahora quizás todas las mujeres anhelan en su mayoría, yo ya lo viví, yo se los conté en un video esto, que reconozco que la verdad agradezco también porque pude conectar mucho conmigo y estoy muy bien conmigo misma y no tengo miedo de estar conmigo y disfruto de estar conmigo y confío mucho en mí y me escucho un montón porque tuve mucho tiempo para estar conmigo y llevar adelante mis deseos, mis sueños, conocerme, tener tiempo para hacer terapia, para sanar un montón de cosas, para tratar de llevarme a otro nivel en cuanto a maduración. Y yo sé que hay muchas mujeres que quizás por maternidad, por mandato social, por un montón de cuestiones,
ese camino tradicional las ha llevado puestas, también les ha dado regalos que yo no he vivido y que anhelo, como estar en pareja, como ser madres, como, no sé, convertirse en profesionales y tener su propia empresa. Bueno, yo lo he vivido un camino diferente. Y quiero entender ahora que lo diferente no tiene por qué ser malo, no tiene por qué mitigar mi valor. Tengo un valor diferencial para aportar, tengo una experiencia diferencial para compartir y eso no me hace ni rara, ni red flag, ni esas cosas que a veces me preguntan, me dicen, o yo misma también me he dicho, por eso me han dolido, de hablarme mal por ser distinta, por tener una experiencia diferente. En el fondo somos todos seres humanos, todos anhelamos lo mismo, todos queremos amar y ser amados, todos queremos sentirnos parte, buscamos un poco de seguridad y estabilidad en la vida y poder ser quienes somos y sentir que eso tiene un valor para el colectivo. Bueno, todo esto que en general el ser humano, cada uno en su propia experiencia anhela y prioriza diferente según su vida, ¿no? Y su momento de vida. Así que, bueno, renovando el amor conmigo misma para poder también consolidarlo cuando me vinculo con otras personas. Y sé que las personas que realmente me reflejen el amor conmigo que yo ya tengo, van a ser las personas que valoren mi capacidad diferencial, mi experiencia diferencial, mi manera distinta de ser, mi recorrido distinto al de la mayoría y bueno, seguramente la vida me va a encontrar. Porque primero uno tiene que amar, aceptar y honrar eso para que aparezcan las personas que resuenen con eso, ¿ok? Que no te hagan sentir que, que no sos valorable o que no sos posible de amar o que tu sistema desregulado es un impedimento para ser querida o que las cosas que viviste te dejan al margen de la posibilidad de ser amada. Bueno, no es así, ¿ok? Así que bueno, todo tiene que ver con nosotras mismas y nosotros mismos. Lo que nos decimos determina nuestra experiencia y lo que nosotros sentimos posible. Uno a veces con el relato se condiciona, se limita, nadie te quita nada. Como dice un curso de milagros, nadie te quita nada. Vos te lo quitas a vos misma o a vos mismo por tu error de percepción. Es un error de percepción. Y pedir un milagro, el curso de milagros tiene que ver con el milagro de transformar la percepción. Por eso hablo mucho de un curso de milagros, sobre todo cuando Mercurio está nuevo, porque Mercurio nuevo es el milagro de una nueva forma de ver las cosas, de percibir la realidad. Y entonces al contarme algo diferente, puedo habitar la realidad de una manera distinta. Y entonces una nueva realidad se hace posible. Espero que sea de servicio y muchas gracias por estar ahí.